Dentro del conjunto de textos religiosos que conforman la Biblia, se hacen demasiadas referencias textuales a fragmentos de la propia Biblia, a dichos, narraciones, diálogos o profecías que se encuentran registradas en los textos que están dentro del propio texto religioso. En casos más particulares, se encuentran referencias históricas o incluso antropológicas que pueden ser confirmadas y corroboradas por textos de carácter histórico que son ajenos a la propia teología, es decir, que no son de carácter religioso y que su objetivo era meramente registrar algún hecho o documentarlo. De forma más escasa se encuentran aquellas referencias o interpretaciones enfocadas a textos apócrifos, es decir, a libros que no son reconocidos por la Iglesia y que fueron separados de este conjunto de textos teológicos. Sin embargo, existen referencias aún más extrañas, que son aquellas que van enfocadas a textos que se encuentran perdidos, ya sea porque no se ubican en ninguna parte de la documentación teológica, apócrifa o histórica, porque fueron eliminados por alguna autoridad, o porque dichos textos son interpretaciones a textos aún más antiguos de los que no se puede tener acceso, o incluso aún porque es posible que aquellas referencias no sean más que un invento de un suceso o un escrito que nunca existió. A continuación, tomaremos en consideración aquellos libros mencionados que no se encuentran entre los demás libros que conforman la Biblia. Es de destacar que la mayor parte de estos libros son citados en libros históricos, en donde se recopilan batallas y eventos de la historia israelita. Tenemos el caso del libro de las batallas de Jehová, que es mencionado en el libro Números, en el capítulo 21 y el versículo 14. Al parecer, este consistía en una colección de cánticos y poemas que recordaban las batallas ganadas por los israelitas. También destaca el libro de Jaser, que es mencionado en Josué, capítulo 10 y versículo 12 al 13, y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y en el versículo 18 hasta el 27. Al parecer, este era un libro sobre distintas batallas ganadas por los israelitas. Existe un texto midrásico con el mismo nombre, además de una obra del siglo XVIII traducida al inglés que también decía ser este libro, pero ninguno de esos casos se trata del mismo. También tenemos los Hechos de Salomón, mencionado en el primer libro de Reyes en el capítulo 14 y versículo 11. Al parecer, este libro fue utilizado como fuente por el autor del primer libro de Reyes para escribir sobre la vida de Salomón. Tenemos también las Crónicas de los Reyes de Israel, mencionado en el primer libro de Reyes igualmente en el capítulo 14 y el versículo 19, así como el capítulo 16 en el versículo 14 y 20 respectivamente. También es mencionado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1 en el versículo 18, así como en el capítulo 14, versículo 28 y capítulo 15, versículo 21. Este fue utilizado como fuente por el autor del primer y segundo libro de Reyes para hablar de los reyes de Israel, que en ese momento era el reino del norte. Otro libro son las Crónicas de los Reyes de Judá, mencionado en el primer libro de Reyes, así como en el segundo de Reyes también, utilizado como fuente por el mismo autor, y que no se debe confundir con el libro primero y segundo de Crónicas. Hablando de los libros de Crónicas, las Crónicas del rey David, que es mencionado precisamente en el libro de Crónicas, capítulo 27 y versículo 24, fue utilizado como fuente por el autor del primer libro de Crónicas, y según dice el texto bíblico, presenta muchas omisiones al libro original. Otro libro de Crónicas perdido son las Crónicas del poeta Natán, el cual es mencionado en el primero y en el segundo libro de Crónicas. Este es utilizado por el autor del primero y el segundo como fuente sobre la vida de David y Salomón. También el libro de Gad el vidente, mencionado de igual forma en el libro de Crónicas, este siendo el primero, donde de igual forma fue utilizado por el autor de este libro como una fuente sobre la vida de David.
Un libro pseudoepigráfico con el mismo nombre se descubrió en el siglo XIX, pero se constató que este fue escrito hasta el siglo I y II después de Cristo, por lo que fue totalmente descartado. Las profecías de Ahía Silonita también se encuentran en el segundo libro de Crónicas, y este fue utilizado por el autor como una fuente sobre la vida de Salomón. Otro libro de profecías es el del vidente Aido, también llamado profeta por algunos, el cual es mencionado en el segundo libro de Crónicas. Este fue utilizado también como una fuente sobre la vida de Salomón, su hijo Robam y su nieto Abías, que reinaron en Judá, también conocido como el Reino del Sur. Este también incluía una profecía contra Jeroboam, que era el primer rey de Israel. Al parecer, este libro tenía una sección llamada Registro de las Familias. Otro libro de profecías es el del profeta Semalias, mencionado también en el libro de Crónicas. Este fue utilizado como referencia para el segundo libro de Crónicas sobre la vida de Roboam. Otro caso es el libro de las palabras de Jehu, este también mencionado en el segundo libro de Crónicas, utilizado por el autor como fuente sobre la vida del rey Josafat. En este versículo, que es el que se encuentra en el capítulo 20 y corresponde al número 34, también parece haber una referencia a la primera de Reyes, en el capítulo 16 y en el versículo 1 al 7, en donde se menciona a este mismo profeta Jehu. Este no se debe confundir con el personaje que es el rey de Israel. El libro de los Reyes también parece estar perdido, ya que es mencionado en el segundo libro de Crónicas, este utilizado como referencia para narrar las vidas del rey Joas y sus hijos. El libro de los Hechos de los Reyes de Israel, también mencionado en el segundo libro de Crónicas, fue utilizado por este autor como una fuente para saber sobre la vida del rey Manases. Posiblemente sea el mismo que algunos de los libros antes citados, pero con un título muy similar o incluso confundido entre varias traducciones. Otro libro que también es mencionado en el segundo libro de Crónicas es el de las palabras de los videntes, utilizado como una referencia sobre también la vida del rey Manases. Tanto en esta cita como en la anterior se menciona que en estos libros se encuentra una oración de este rey durante su cautividad en Babilonia. Existe un texto llamado Oración de Manases, el cual es considerado apócrifo por judíos, católicos y protestantes, y que fue escrito siglos después de los sucesos narrados en este libro. Otro libro que se encuentra perdido, pero en este caso mencionado en el libro de Esther, en el capítulo 2 y en el versículo 23, así como en el capítulo 6 y en el versículo 1, es el de las crónicas del rey Asuero. Posiblemente este libro se trate del mismo que el de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, que también es mencionado en Esther, en el capítulo 10 y versículo 2, así como el libro de las crónicas de Nehemías, en el capítulo 12 y en el versículo 23. Existe mucho consenso entre varios historiadores para identificar al rey Asuero con el rey Jerjes I. Sin embargo, no hay ninguna evidencia histórica extrabíblica sobre Esther o los sucesos mencionados en su libro, por lo que ninguna de estas comparaciones o identificaciones pueden ser comprobadas realmente. Se pueden agregar varios casos de libros que parecen hacer referencia a estos libros perdidos, pero que muy probablemente hagan referencia a libros que sí están en la Biblia, entre ellos las Crónicas de Samuel el Vidente, que se encuentra en el primer libro de Crónicas en el capítulo 29. Así como también varios pueden ser referencias al libro de los reyes de Judá e Israel, así como el libro de los lamentos. Sin embargo, al haber tantas traducciones e interpretaciones, es muy probable que sean libros completamente diferentes, por lo que todos los mencionados hasta ahora están completamente perdidos. Se conoce con el nombre de deuterocanónicos a 7 libros y algunas adiciones que formaban parte de la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras judías, pero no en su traducción hebrea. Estos libros son aceptados por los católicos y ortodoxos, pero no por judíos y protestantes. En este caso, cabe resaltar el libro de los archivos, mencionado en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 2. Este
cuenta la historia del profeta Jeremías ocultando el arca de la alianza en alguna cueva misteriosa. Sin embargo, esta historia en ninguna parte se halla en la Biblia hebrea. Otro libro bastante curioso es el de las Memorias de Nehemías, que es mencionado en el segundo libro de Macabeos de igual forma, también en el capítulo 2, que además de contar la historia anteriormente mencionada, también hablaba de la biblioteca fundada en Jerusalén por Nehemías al volver de la cautividad. También cabe destacar el caso de Cartas de los Reyes, también mencionado en este mismo capítulo y exactamente en el mismo versículo, que de acuerdo a la cita anterior formaba parte del material literario de la biblioteca de Nehemías junto a otras escrituras hebreas. Parece ser que era una serie de instructivos de los reyes persas dirigidos a los líderes israelitas sobre cómo debían llevar a cabo sus rituales. El último caso de este extraño compendio son los libros de Jasón de Cirene. También mencionado en el segundo libro de Macabeos. Al parecer, esta era una colección de 5 libros que los autores del segundo libro de Macabeos resumieron en uno solo. Todos estos libros también se encuentran totalmente perdidos. A lo largo del Nuevo Testamento es muy común que se haga referencia a parte de las escrituras hebreas. Si bien en casi todos los casos se hace referencia a libros presentes en el Antiguo Testamento, en algunos casos se citan libros que ni siquiera están incluidos. El primer caso es el libro de Janes y Jambres, mencionado en el segundo libro de Timoteo en el capítulo 3. En el autor menciona a Janes y Jambres, nombre con el que tradicionalmente se conocía a los hechieros del faraón en el relato del Éxodo, pero esos dos nombres no aparecen en ninguna parte del Antiguo Testamento. El teólogo del siglo II después de Cristo, Orígenes, afirmaba que la referencia era a un libro llamado el libro de Janes y Jambres. En la actualidad se conservan muy pocos fragmentos que supuestamente son de este libro, por lo que se podrá decir que en este caso sí se encuentra parcialmente encontrado. El segundo caso es el del libro de Enoc, mencionando en el segundo libro de Pedro, así como en el libro de Judas. Se trata del único caso exitoso de este video, pues sí fue encontrado recientemente. En las epístolas del segundo libro de Pedro, así como en el libro de Judas, se hace mención a varios conceptos tratados en el libro de Enoc, y esta última, en sus versículos 14 y 15, lo menciona expresamente, así citándolo como Enoc, capítulo 1 y versículo 9. Esta obra data del periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nunca fue aceptado como válido por los judíos y tampoco por los primeros cristianos, a pesar de haber sido material de lectura. Este libro narra las profecías de Enoc, el bisabuelo de Noé, y cuenta la historia de los ángeles pecadores expulsados a la tierra, así como dar detalles sobre el diluvio universal. En la actualidad se puede conseguir muy fácilmente en internet, y algunos autores señalan que Juan, en el capítulo 7 y versículo 38, hace referencia al libro de Enoc en su capítulo 22. El último caso es la historia sobre el entierro de Moisés, el cual es citado en el capítulo 9 del libro de Judas. La epístola de Judas cita una historia en la que Satanás y el arcángel Miguel pelean por el cadáver de Moisés y este último lo vence, diciéndole: Jehová te reprenda. Autores cristianos del siglo II como Gelasio u Orígenes afirmaban que era un extracto del libro neotestamentario Ascensión de Moisés. Esta obra fue hallada incompleta por el prelado italiano Antonio Seriani en el año 1861. Sin embargo, no se puede encontrar esa historia en el manuscrito. Eso ha llevado a algunos investigadores a concluir que posiblemente el relato de Miguel y Satanás estaba en el texto completo, ahora perdido. Otros investigadores, sin embargo, creen que la historia no está sacada de ningún texto, sino que el autor hizo una composición en base a sumar distintos relatos
tanto bíblicos como extrabíblicos, por lo que varios concluyen que la existencia de este libro no está del todo confirmada. Dentro de los escritos neotestamentarios hay un grupo llamado Epístolas Paulinas, por tratarse de epístolas, es decir, cartas, que Pablo de Tarso envió a los dirigentes de distintas iglesias. Debe aclararse que el contexto historiográfico actual señala que solo 7 de estos compendios, los cuales serían Romanos, la primera y segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, la primera de Tesalonicenses y Filemón, son genuinamente de Pablo, existiendo dudas sobre la segunda de Tesalonicenses, en tanto que Efesios y Colosenses se consideran escritas por otro autor, así como los pastorales, que son la primera y segunda de Timoteo y la de Tito, son también escritas por un tercero. Sin embargo, a continuación haremos referencias a todas ellas como si se tratasen de Paulinas. En este sentido, hay que destacar la carta anterior a la primera de Corintios, mencionada precisamente en la primera de Corintios en el capítulo 5, versículo 9 al 10. En esta, Pablo hace referencia a una carta anterior destinada a la misma comunidad, advirtiéndoles de no aceptar pecadores en su comunidad. Otro caso es la carta que se encuentra entre la primera y segunda de Corintios, mencionada precisamente en la segunda de Corintios. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo hace una referencia a la carta anterior, la cual en sus palabras fue demasiado severa y le causó mucho dolor escribirla. En la misma, seguía exhortándolos a abandonar ciertas actitudes. Otro caso es la carta anterior a Efesios, mencionada en la carta de Efesios en su capítulo 3. Solo se sabe que esta carta fue muy breve y posiblemente eso condujo a que escribiera otra mucho más detallada. El caso de la carta a los laodicenses es más especial. Esta es mencionada en la carta a los colosenses en el capítulo 4 y versículo 16. En esta se hace referencia a un intercambio epistolar entre las distintas comunidades cristianas. Existen algunos escritos del siglo I después de Cristo que dicen ser esta epístola, pero todos han sido descartados como falsos, por lo que todos los casos anteriores están completamente perdidos. Sin embargo, de los casos perdidos más interesantes de toda la Biblia, son aquellas profecías mesiánicas que se encuentran posiblemente perdidas. A lo largo del Nuevo Testamento, fundamentalmente en los Evangelios, se hacen muchas referencias a las profecías del Antiguo Testamento que Jesús supuestamente cumplió. Todo esto como evidencia de su condición de Mesías prometido por los profetas. En la mayor parte de los casos, se menciona al autor de estas profecías o se hace referencia a pasajes de la Biblia hebrea. En los siguientes casos, la identificación no es tan sencilla y llevó a concluir que posiblemente se basen en profecías no conservadas o ni siquiera existentes. Estos son los casos más interesantes porque de ser real la inexistencia de estos archivos, muy posiblemente uno de los pilares del cristianismo más fundamentales sería realmente puesto en duda. El primer caso se trata de la profecía del Mesías Nazareno mencionado en Mateo en el capítulo 2 y versículo 23. El Evangelio de Mateo menciona que las profecías, mencionado en plural, hablaban de un Mesías proveniente de Nazaret. Esto resulta muy difícil de interpretar, ya que la ciudad de Nazaret no es mencionada en ninguna parte del Antiguo Testamento. Se especula que puede hacer referencia al voto de Nazareo, un precepto bíblico que trata sobre el juramento que ciertas personas hacían de consagrar su vida a Dios. Esto mencionado en el libro de Números en el capítulo 6, aunque tampoco hay profecías que digan que el Mesías debía llevar a cabo dicho juramento.
Otros interpretan que hace referencia a la palabra hebrea netzer, que significa vástago o retoño, y que la profecía sería la de Isaías en el capítulo 11 y versículo 1, que anuncia un Mesías vástago de Isaí. Isaí era el padre de David y abundan las profecías sobre un futuro Mesías descendiente del rey David. Una tercera línea de interpretación menciona que al ser Nazaret una zona marginal, el carácter de nazareno del Mesías estaría dado no por su origen geográfico, sino por el hecho de ser pobre. Sin embargo, todas estas son meras interpretaciones. La segunda profecía es la del Mesías sufriente, mencionado en Marcos en el capítulo 9 y en el versículo 12. En esta oportunidad, el propio Jesús dice que según las profecías, el Hijo del Hombre, término mesiánico, padecería mucho y sería tenido en poca consideración. Literalmente, no hay ninguna profecía similar en el Antiguo Testamento. Muchos especulan que quizá hacía referencia al siervo sufriente de Isaías en el capítulo 53, texto que también aparece referenciado en el libro de Hechos en el capítulo 8, en el versículo 30 al 35. Continuamos con la profecía del Mesías resucitando al tercer día, siendo referenciado en el libro de Lucas en el capítulo 24, versículo 46. Nuevamente es Jesús quien habla y dice que está escrito que era necesario que el Mesías padeciese y resucite al tercer día. Sin embargo, no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que hable de una resurrección del Mesías luego de 3 días de muerto. Algunos intérpretes cristianos creen que puede hacer referencia a Oseas en el capítulo 6, versículo 2, o a la estancia de Jonás 3 días dentro de una ballena, hecho al que se hace referencia en el libro de Mateo en el capítulo 12. Probablemente estas profecías sean las mismas escrituras a las que se hace referencia en el primer libro de Corintios en su capítulo 15. Por último, tenemos la profecía sobre las cosas que nadie vio ni oyó, mencionado en la primera carta de Corintios en el capítulo 2, versículo 9. En esta, Pablo dice que está escrito que Dios tenía preparadas revelaciones desconocidas para el mundo, para aquellos que lo aman. Este pasaje no se encuentra literalmente en ninguna parte del Antiguo Testamento. Se ha especulado que posiblemente sea una interpretación muy vaga a Isaías en su capítulo 64. Todas estas interpretaciones son a libros que ni siquiera están confirmados, cuya existencia está en duda. Y lo más notable es que se trata de fundamentos de la religión cristiana, las cuales, en realidad, desde un principio no tenían ninguna base sustentada en libros del Antiguo Testamento.